Tema a desarrollar: examen mental. A cargo de estudiantes de 10º semestre de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Docente: Dr. Alfredo Pugliese Jiménez. Para iniciar con el estudio del examen mental debemos tener en cuenta las circunstancias y el ambiente a las que se encuentra sometido el paciente. Puede estar por voluntad propia, bajo contención mecánica, ser atendido en casa, por coacción, va a estar o puede estar referido por otro médico o inclusive va a estar siendo examinado por un psiquiatra en el hospital sin tener conocimiento de ello. También debemos tener en cuenta la actitud, la cual se evaluará desde el primer contacto del médico con el paciente, y esta se dará según muestre hacia sus pares y al médico o al equipo médico un comportamiento respecto a lo que sucede. Puede tornarse indiferente, preocupado, agresivo u hostil. El aspecto. Debemos saber frente a qué aspecto nos encontramos y evaluarlo según su cuidado personal, el tipo de ropa que utiliza, cuán apropiada la ropa es para su edad y datos que su aspecto pueda relacionar con el estado actual del paciente. Aquí encontramos unas imágenes donde podemos describir al paciente como endomorfo, ectomorfo, mesomorfo y diferentes vestimentas, las cuales vamos a relacionar según el estado mental del paciente, según la profesión, y determinar finalmente si es o no apropiada para su edad, para la profesión y para el ámbito en que se desarrolla el paciente. Definiendo la conciencia como un proceso psíquico mediante el cual un individuo, al utilizar la percepción, orientación, la introspección, puede darse cuenta del medio que lo rodea, de sí mismo y de su mundo subjetivo, formando ese por sentimientos, sensaciones, pensamientos y fantasías. La conciencia se encuentra íntimamente relacionada con el estado de vigilia y existe un continuum con un estado de máxima alerta o hipervigilia en un extremo y la absoluta inconsciencia o coma del otro lado. Hipervigilancia es un aumento de la luminosidad de la conciencia. Hay un descenso del umbral de percepción, lo cual permite que ciertos estímulos de muy baja intensidad puedan ser percibidos. Allí se evaluará el aumento de la concentración con la disminución de la motricidad, dificultad de concentración, rápidas asociaciones del pensamiento e hiperactividad. Somnolencia es una disminución ligera de la luminosidad de la conciencia. El umbral de percepción está elevado y por tanto la intensidad de ciertos estímulos tienen que estar aumentados ligeramente para ser percibidos. Aquí se evaluará la distracción de la atención, un discreto enlentecimiento ideatorio, la disminución de la reactividad ante el medio, y puede darse en situaciones normales como el despertar, una fatiga excesiva posterior a la ingestión de alcohol o después de una excitación afectiva intensa. La obnulación es una disminución grande de la luminosidad de la conciencia. El individuo se siente separado del mundo exterior. Los estímulos deben ser intensos para percibirse. Hay poca reactividad al medio, lo externo alejado y desorientado. El paciente puede revelar apatía y torpeza intelectual, amnesia parcial o total, disminución de la atención y la concentración. Estupor es un grado más intenso de disminución del nivel de conciencia.
El paciente está aparentemente dormido, solo responde a estímulos intensos para de nuevo caer rápidamente en el mismo estado. Perplejidad. La perplejidad se produce cuando lo que se experimenta en un momento dado no tiene conexión alguna con las experiencias almacenadas en la memoria. La persona no las puede reconocer y genera la vivencia de desorientación y desconcierto de la persona respecto de sí misma y o de su entorno. Coma. Es el término empleado para designar la falta completa de vigilia y la total inconsciencia, sin que exista una respuesta evidenciable ante los estímulos, ya sean dolorosos u obstrucción de la vía respiratoria. Hay alteraciones de la musculatura, reflejos y reacción pupilar. Puede presentarse en encefalitis, envenenamiento, tumores, enfermedades cerebrovasculares y factores tóxicos metabólicos. Estado crepuscular. El individuo, en forma más o menos brusca e involuntaria, reduce su campo de conciencia. La atención y la percepción se limitan a un foco estrecho y poco nítido. El resto del campo queda muy desenfocado y difuso. Allí se va a evaluar la mirada fija, una afectividad rígida, que el paciente esté preciso o torpe en ocasiones, puede mostrar indiferencia, miedo o rabia, realizar actos complejos automáticamente, como viajar o cometer delitos. Aparenta estar concentrado en pensamientos o sensaciones internas, y esto va a variar de minutos a días. Termina en forma brusca, lo que sorprende al individuo, que puede no saber dónde se encuentra y suele haber amnesia casi total de lo que realizó. Delirium. Esta alteración de la conciencia es fluctuante, puede estar presente hipersensibilidad a los estímulos sensoriales y se evaluará si el paciente alucina visualmente, escenográficamente y configuración métrica. Puede estar desorientado, están y participan en las alucinaciones, tiene una afectividad lábil, se altera el ciclo del sueño, vigilia. Excitación psicomotriz, horas de la tarde y en la noche, corre, se esconde, grita o ataca. Puede presentarse en intoxicaciones crónicas, abstinencia, enfermedades febriles, lesiones cerebrales y es una alteración funcional del cerebro o encefalopatía tóxico-metabólica. Confusión. En este caso el individuo se encuentra obnubilado, mezcla retazos de percepciones reales con ilusiones o alucinaciones y no puede diferenciar la realidad de la fantasía. Lo que aquí se evaluará es que el paciente esté inquieto, perplejo, desorientado, lloroso, distraíble o excitable. Estado sonambúlico. Es semejante al estado crepuscular, pero este aparece durante el sueño. El individuo suele sentarse en la cama, hablar incoherencias o ser incomprensible en cuanto a su lenguaje. Puede levantarse y deambular por la casa y realizar alguna actividad. Después vuelve a su cama, se acuesta y continúa durmiendo. Suele ocurrir normalmente en la infancia y adolescencia. En adultos suele indicar daños cerebrales. Atención. Definida como la capacidad de concentrar las funciones psíquicas durante el tiempo necesario para la percepción adecuada de estímulos externos o internos. En la evaluación, el paciente se caracteriza por la focalización, la concentración y la conciencia, la presencia de inatención o de distraibilidad. Cuando el sensorio se dirige de la voluntad a algo específico, atención de la voluntaria.
y este puede seleccionar eventos más importantes y dar detalles. La presencia de inatención o distraibilidad puede estar indicando un estado confusional agudo, lo que lleva a investigar patología médica, tóxica, metabólica o infecciosa. Distraibilidad. Atención dispersa, la habilidad de la atención. Es una fluctuación constante de la atención, la cual pasa de un objeto a otro sin detenerse lo suficiente para hacer un examen adecuado de la realidad. Puede presentarse también como atención excesiva en estímulos externos que resultan poco relevantes. Inatención selectiva. Es aquella en la que existe capacidad para concentrarse en determinadas situaciones o hechos que provocan ansiedad, mecanismo de defensa. Ensimismamiento. Es la dificultad para la concentración en el mundo externo, generalmente porque la atención está volcada hacia los procesos internos, fantasías, pensamientos, sensaciones de recogimiento en la intimidad de uno mismo, desentendido del mundo exterior. Hiperprosexia es el aumento de la capacidad atentiva, el cual disminuye el umbral de la atención, la cual despierta con mínimos estímulos. Hipoprosexia, distraibilidad o inestabilidad de la atención. Hay un cambio continuo en la focalidad de la atención, saltando de un objeto a otro con rapidez. Capta todo lo que hay a su alrededor, pero no se centra en nada. La evaluación de la atención se va a hacer tomando en cuenta la forma como el paciente responde a la entrevista. Para precisar detalles, pruebas tal como repetir en orden inverso progresiones numéricas conocidas por el sujeto, repetir los meses del año o los días de la semana en orden inverso. Se le puede pedir al sujeto contar en un párrafo alguna letra. Luego debemos cuantificar los errores si los hubo. Repetir una lista de palabras o una sucesión de dígitos que se presentan a la velocidad de 1 por segundo. Si es así, capaz de repetir hasta 6, se considera que la atención no se encuentra alterada de manera importante. Orientación. Definida como el complejo de funciones psíquicas que nos permite darnos cuenta a cada instante de la situación real en la que nos hallamos. Esta puede ser autopsíquica o alopsíquica. Autopsíquica respecto a la propia persona, alopsíquica respecto al mundo entero. El paciente puede mirarse en un espejo y creerse Hitler. Allí vamos a ver un trastorno de la identificación del yo. Se pueden definir como aquellas alteraciones que producen en el sujeto un concepto erróneo acerca de quién es y de cuál es su historia. Es típico de la esquizofrenia y de la demencia. Trastorno de gobierno del yo. Se trata de una dificultad para percibir la sensación de que se es capaz de dirigir los propios actos, pensamientos y deseos en un paciente esquizofrénico que no es capaz de controlar sus actos. Despersonalización. Es la sensación de ser irreal, extraño o poco familiar para uno mismo. Me encuentro raro, como si me hubiesen cambiado, manifiesta el paciente. Desrealización. Suele acompañar a la despersonalización y se refiere a la sensación de extrañeza experimentada frente al mundo externo, que es percibido como distinto, no pudiéndolo reconocer, como en un sueño, irreal, extraño o raro, como si pisaras en el aire, como si esto no fuera conmigo. Trastorno del esquema corporal. Percepción espacial periférica, consciente, estructurada y delimitada del propio cuerpo, construyendo en base a la información sensorial. Anosognosia. Es la falta de conciencia sobre la parte del cuerpo, que generalmente se encuentra disminuida o anulada funcionalmente. En realidad, el término hace referencia a la ausencia de la conciencia de que existe una alteración de dicha zona. No reconocer las partes del cuerpo
no saber dónde dejo las cosas. Asterognosia es el fracaso para reconocer los objetos por el tacto. Sobreviene en las lesiones del cuerpo calloso. Con los ojos cerrados, el individuo es incapaz de reconocer una llave colocada en la mano. Prosognosia es una rara forma de agnosia en la que existe una incapacidad para reconocer caras familiares o, en general, aquellos estímulos que deberían evocar asociaciones en un determinado contexto. Parece asociada a lesiones bilaterales del sistema visual central. Ver un familiar y estar como si nunca lo hubiese visto. Memoria. Capacidad de recordar procesos básicos, fijación, retención y evocación. La fijación es el registro de una experiencia en el cerebro. Retención. Esta permite que una experiencia previamente fijada permanezca en el cerebro. Evocación. Capacidad para traer a la conciencia una experiencia previamente registrada. Trastornos de la memoria pueden ser cuantitativos y cualitativos. En cuanto a los cuantitativos, tenemos hipomnesia, hiperemnesia y amnesia. Hipomnesia: disminución en la capacidad de la memoria por una dificultad tanto en la fijación como en la evocación. Hiperemnesia: intensificación de la capacidad de recordar, puede ser por trance, estados febriles o consumo de drogas. Amnesia: de acuerdo al momento, puede catalogarse como anterógrada, no se guardan los nuevos acontecimientos; retrógrada, incapacidad de recordar los eventos ocurridos antes de la lesión; o mixta, que va a ser la combinación de las dos anteriores. Según la cantidad del material olvidado, también se puede catalogar completa, parcial o circunscrita. Completa: no se puede recordar nada. Parcial: no se puede recordar parte de la vida. Circunscrita: va a haber una pérdida de la memoria para un evento específico. Los cualitativos encontramos paramnesia, del recuerdo; déjà vu, de jamais vu, del reconocimiento; falsificación y confabulación. Déjà vu: ya visto, sentir que se ha experimentado previamente una situación nueva. De jamais vu, nunca visto, el cerebro hace que la persona sienta que nunca ha experimentado los eventos. Falsificación: se inventan falsos recuerdos, ilusiones. Confabulación: se rellenan olvidos con sucesos que no son ciertos. Afectividad: se define como el estado emocional prolongado que influye en la personalidad y en el funcionamiento vital de la persona. La afectividad debe ser evaluada en el examen mental para disponer. Estado habitual de ánimo. Se deben evaluar criterios de normalidad y anormalidad durante el examen mental. Estos se basan en la intensidad, duración y congruencia con la situación, y puede revelarse por eutimia o irradiación afectiva. En la alteración de la afectividad podemos tener una clasificación cuantitativa y cualitativa. La euforia, hipomanía y manía: dar un cuadro de hipertemia placentera; o por otro lado, el miedo, ansiedad, depresión o tristeza: dar un cuadro de hipertemia displacentera. Para evaluar la afectividad cuantitativa tenemos el siguiente cuestionario, en donde se evaluará la euforia, hipomanía y manía. La euforia se dará sí o no el paciente se encuentra optimista, alegre y verborreico. La hipomanía: este paciente podrá o no estar exaltado con actitudes como su voz hablar fuerte, su expresión facial mayor que la euforia.
y la manía puede o no presentar fuga de ideas, excitación, irritabilidad, exaltado, distraído o que la actividad que inicia no la concluye. Para evaluar la afectividad cuantitativa debemos tener en cuenta la hipertemia displacentera, si el paciente presenta o no tristeza, depresión, ansiedad o miedo. El paciente puede estar afligido con un desánimo y pesimista. Se puede sentir rechazado, que nadie lo quiere y tener deseos de morir. Y puede estar presente o no la angustia junto con taquicardia, vértigo, escalofrío, temblor y miriasis. Además se puede o no sentir temeroso. La alteración cuantitativa fueron las nombradas. Alteración cualitativa. En esta podemos encontrar un paciente con rigidez afectiva, incontinencia afectiva, labilidad afectiva, la ambivalencia afectiva, neotimia o catatimia. En cuanto a las cualitativas, podemos estar frente a disociación ideoafectiva, inversión de los afectos, embotamiento afectivo y moria. Para la evaluación de la afectividad cualitativa, debemos plantear si existe o no rigidez afectiva, en donde sus pensamientos son radicales, incontinencia afectiva, donde evita llorar aunque las circunstancias personales sean muy tristes, o a evitar manifestar muestra de alegría en circunstancias favorables. La habilidad afectiva, cuando tenga cambios bruscos, es decir, de una alegría a una rabia. Ambivalencia, el sujeto tiene odio, pero a la vez amor. Neotimia, siente satisfacción por alguna actividad que realice. Y catatimia, su conducta y pensamiento está modificado con la afectividad. La evaluación de la afectividad cualitativa continúa con estos 4 últimos ítems, en donde vamos a observar si el paciente tiene disociación ideoafectiva, en donde la expresión afectiva coincide con el contenido ideatorio. La inversión de los afectos se reconcilia con los más odiados. En el embotamiento afectivo, no siente interés por su trabajo, su relación de pareja con lo que lo rodea o sus quehaceres diarios. La moria siente alegría, ríe por motivos absurdos.